Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente, día lunes, nuevamente en la clase de mi asignatura. Ya lo que hoy día vamos a enfocarnos simplemente va a ser en la religión de los mayas. Pero antes, ¿cierto? Vamos a revisar un poco la tarea que envié en el video anterior. En la clase anterior hablábamos sobre la vida cotidiana que tenía la sociedad maya y especialmente las labores que realizaban las personas de esta civilización, en donde primero lo diferenciamos las labores de acuerdo al grupo social, si pertenecían a la aristocracia o al pueblo, pero también las diferenciamos de acuerdo a su género, ¿cierto? Si eran hombres o mujeres, y también hablamos de los niños, en donde simplemente enfocábamos, ¿cierto? De que en el caso de la aristocracia se enfocaban en actividades mucho más administrativas, mientras que en el caso del pueblo, por decirlo de alguna forma, se enfocaba en trabajos más agrícolas, ¿sí? Y después hablamos un poco de la vida cotidiana, perdón, sobre estos lugares donde se juntaba, ¿cierto? Se aglomeraba toda la sociedad en sí, y especialmente lo enfocamos en actividades religiosas, en lo que era el juego de pelota y en lo que era, ¿cierto? Los sacrificios o estos ritos religiosos que ellos realizaban. Junto con eso también hablamos que había otro gran espacio que era el mercado donde todos, ¿cierto? Iban a intercambiar estos productos, donde también hablaba de que esta era una actividad familiar. Y en base a eso les di la actividad de la página 78, 79 y la página 81, me equivoqué con la página 81, pero la vamos a revisar igual al final de este video porque esa página tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora. Bueno, la página 79, perdón, 78 dice: ¿qué actividades diarias haces con tu familia? Se parecen a las rutinas de las familias mayas. Tenían que analizar esa imagen, ¿cierto? Pero al día de hoy, ¿cierto? Imagino, ¿cierto? Que todos ustedes también ayudan en labores del hogar. Por ende, ahí, si ustedes como en su rol de niño, ya aquí hay alguna semejanza donde acá los niños mayas también ayudan en las labores del hogar, probablemente en actividades distintas, no sé, ¿ya? Pero más que nada en ese sentido lo pueden comparar. La página 69 dice: ¿qué les parece que el mercado maya es un lugar de encuentro entre todos los sectores de la sociedad maya? Y obviamente es algo positivo, ya que simplemente es el punto de encuentro general en donde se podían intercambiar todos los productos, y así la gente de la aristocracia podía obtener productos que realizaban los artesanos, los productos que vendían los campesinos, por decirlo de alguna forma, y viceversa. Ya la gente del pueblo común podía obtener textiles, ¿cierto? Eh, que podían llevarlo a gente de la aristocracia a adquirir estas joyas y todo eso por el estilo. Recuerden sí que el mercado era a base del trueque, pero había productos que eran mucho más caros y eso se compraban a través de las semillas de cacao, ¿ok? Ya, sin tanto detalle, vamos a la religión, perdón, a la clase, al contenido de ahora, que simplemente es la religión de los mayas, y les voy a adjuntar nuevamente el PowerPoint. Insisto, es el mismo PowerPoint de siempre, solo que se va sumando el contenido visto ahora. La idea, ¿cierto?, es terminar con un solo gran PowerPoint de los mayas. Y vámonos con la religión, y esto lo encontramos a partir de la página 80, ¿ok? De partida los mayas eran politeístas, y esto es fundamental que lo tengan claro, y ustedes ya saben lo que es el término politeísta: significa que creen en muchos dioses, ¿ok? Los dioses mayas generalmente están inspirados en fenómenos naturales, ¿cierto? Y también en emociones humanas, pero principalmente en fenómenos naturales como era la lluvia, ¿cierto? La agricultura, los truenos, las tormentas, los movimientos de tierra, etcétera, etcétera, ¿ok? Por ende, si, por ejemplo, si iban a cultivar un producto, tenían que encomendarse al dios de la agricultura. Si está lloviendo es porque el dios de la lluvia está enviando agua, ya cosas por el estilo. Muy similar, ¿cierto?, a lo que el año pasado hablábamos sobre los dioses de los griegos. Entonces, las religiones eran politeístas y sus dioses estaban inspirados en fenómenos naturales. Ahora, los dioses mayas tienen una particularidad en la forma en que ellos lo representaban, y simplemente de que los dioses mayas eran zoomorfos. ¿Qué quiere decir esto? La palabra zoomorfos, zoo viene de animales, ¿cierto? Como de y morfos, de forma. Por ende, los dioses mayas eran una mezcla entre animales y seres humanos. Así lo representaban ellos, ¿ya?
Puede ser, por ejemplo, con ojos de personas, pero con pico de ave, por ejemplo, ¿ya? O con garras de jaguar, quién sabe, ¿ya? Ellos representaban sus dioses de forma con mezclas entre humanos y animales. ¿Por qué lo realizaban de esa forma? Simplemente porque los dioses mayas es algo de que no se puede asemejar al ser humano o no se puede asemejar a algo conocido por ellos, ¿cierto? En el mundo, por ende, no puede ser un dios animal, ¿cierto? Porque ellos conocen a los animales, tampoco humanos porque ellos son humanos. Pero sí, nunca hayan visto una mezcla entre humanos y animales. ¿Ya? Por ende, es algo extraterrenal. Y esa es la razón por la cual los dioses mayas eran zoomorfos. ¿Ya? Insisto, significa que son representados entre mezclas de animales y personas. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la página 81. Si aquí tenemos cuatro dioses, si se dan cuenta, tienen cuerpo humano, ¿cierto? Pero algunos, por ejemplo, fíjense en Itzamna, tiene un cuerpo humano, ¿cierto? Pero tiene como una nariz, ¿cierto? Como un pico de un águila. Tiene algo extraño en la boca. Los otros dioses vemos a Itcher que tiene una serpiente en la cabeza. O sea, esa es la forma más o menos en la que ellos representaban a sus dioses. Fíjense en las manos, por ejemplo, de Itzel, que son como garras también, ¿se dan cuenta? Ahora, dentro del mundo mesoamericano, ya recuerden que Mesoamérica es la zona geográfica donde habitaron los aztecas y los mayas, ¿ya? Dentro del mundo mesoamericano hay tres animales que son muy importantes tanto para la cultura maya y después también para la cultura azteca que los vamos a ver. Y estos tres animales son el águila, el jaguar y la serpiente. ¿Ya? Son los tres animales que son fundamentales y muy importantes para ellos. Y sus dioses, ¿cierto? Son representados con estas características. Por ejemplo, aquí vemos, tenemos serpiente, la misma nariz, ¿cierto? Del águila, las garras que pueden ser del jaguar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estos animales? Generalmente porque representan o ayudaban, ¿cierto? A la civilización maya, a la sociedad maya, a librarse de las plagas que se llaman, ¿ok? Roedores pueden ser principalmente. Entonces, estos son los tres animales que son muy importantes para el mundo mesoamericano en general, o sea, tanto para los mayas como también para los aztecas, ¿ya? Ahora, dentro de todos los dioses, los más conocidos tenemos los que tenemos en sus libros, tenemos a Itzamna, que es el dios de la sabiduría, ¿cierto? También es considerado como el dios creador de la escritura y de los códices. ¿Qué son los códices? Y bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Los códices era la forma en la que los mayas escribían, ya eran grandes tabletas de piedra o arcilla en algunos casos donde ellos realizaban sus jeroglifos. Y eso se llama códice. Y Itzamna, ¿cierto? Es el dios creador de todo esto. Tenemos a Ichel, que es conocida, ¿cierto? También como la diosa de la luna y de las embarazadas, ¿ya? Además ella la inventora del tejido, por ende, generalmente esta es una diosa que es relacionada con lo femenino. Tenemos a Shak, que es el dios de la lluvia, los truenos y los relámpagos y también la fertilidad. Ojo, Shak, yo creo que es uno de los dioses más importantes de la cultura maya, ya que Shak tenía su propio templo dentro de la cultura maya. No todos los dioses tenían su templo y Shak tenía su propio templo, que más adelante también lo vamos a analizar. Y el dios de la lluvia en sí para el mundo mesoamericano también era muy, pero muy importante. Entonces, Shak, el dios de la lluvia, muy importante. Tenemos a Ekchua, que también lo tenemos que es considerado el dios de la guerra, ¿ya? Y generalmente, si se dan cuenta, Ekchua tiene un jaguar, ¿ya? Y el jaguar representa un poco la ferocidad también. Y esa es la razón por la cual a Ekchua lo representan con un jaguar en sus hombros, por la ferocidad de los guerreros. Ahora sí, los mayas no se caracterizaron por ser grandes guerreros, y de hecho tampoco ellos vivían muy pocas veces en guerra, ¿ya? Eran ciudades-estado que entre ellos igual había mucha paz. Ahora sí, en los momentos de guerra, ¿cierto? Obviamente se encomendaban a este dios Hector. Y yo les agregué otro que es muy importante y que aquí no está y que los mayas lo tienen y después te lo van a analizar con los aztecas, que es la famosa serpiente emplumada, la cual los mayas lo llaman la Kukulcán, ¿ya? Y Kukulcán es el dios del viento y en Kukulcán es el mejor ejemplo de esta mezcla de estos tres animales que les he dicho. Y en el PowerPoint pueden ver, es una serpiente, ¿ya? Que tiene colmillos del jaguar, ¿cierto? Y tiene las plumas de un águila y mezcla, ¿cierto? Como digo, los tres animales fundamentales del mundo mesoamericano. Kukulcán, entonces, el dios del viento. Y ojo que Kukulcán también tenía su propio templo. De hecho, hoy en día la principal atracción turística de los mayas es el palacio de Kukulcán que se encuentra en México. Entonces, esos son los dioses mayas, insisto, son politeístas, sus dioses son representados de forma zoomorfa, es decir, mezcla de animales y humanos, y están inspirados, ¿cierto?, en fenómenos
naturales, ¿ok? Ahora, para la sociedad maya o para los mayas, toda la vida de ellos giraba en torno a sus dioses, o sea, todo lo que ellos hacían en su día era por sus dioses. Y además ellos creían, ¿cierto?, que su universo, su mundo, estaba dividido en tres partes, como lo podemos ver en la página 80. Primero es el cielo, ¿cierto?, que está sostenido por una serpiente con dos cabezas, una cabeza al lado este y una cabeza al lado oeste, tal cual lo podemos ver, ¿cierto?, acá en la imagen. Ahora, al cielo solamente podían llegar los sacerdotes, los guerreros y las mujeres que morían, ¿cierto?, dando a luz a un hijo. Por ende, el cielo era algo como prácticamente privilegiado y no todos tenían acceso al cielo, solamente este grupo de personas. Los sacerdotes, los buenos guerreros y las mujeres que perdían o que perdían la vida dando luz a un hijo. Después del cielo tenemos lo que es el mundo terrenal. Y el mundo terrenal se creía que estaba apoyado sobre la espalda de un caimán, ¿ok? Y esta tierra se elevaba sobre una pirámide de 7 pisos, como la podemos analizar aquí. Y aquí es donde vivía toda la sociedad maya, ¿ya? Si nosotros ya fuéramos mayas, donde vivimos nosotros, este es el mundo terrenal, ¿ok? Y por último tenemos el famoso inframundo. Y el inframundo, como lo podemos ver en su imagen, tiene la forma de una pirámide invertida y que tiene también 7 niveles hacia abajo. De aquí vivían algunos dioses, generalmente los dioses más malignos, por decirlo de alguna forma, los dioses que enviaban las enfermedades, ¿cierto?, a los seres humanos. Y aquí al inframundo iban todos los muertos comunes, ¿ok? Todas las personas que morían, independiente de si su muerte haya sido de alguna forma heroica o no, se iba a ir al inframundo, sí o sí. Y en el inframundo se competía a través del famoso juego de pelota, como lo podemos ver acá en la imagen, donde muchas veces peleaban, o perdón, jugaban, competían estas personas muertas contra los mismos dioses, ¿ok? Entonces ese es el universo, así entendían ellos el mundo, los mayas, según, ¿cierto?, su religión. Bueno, aquí también les junté otra imagen también sobre el universo maya, ¿ok? Ahora, todas estas historias, ya cómo nosotros podemos saber de esta historia, ¿cierto?, del universo, de sus dioses, simplemente están escritos en el famoso libro del Popol Vuh que se llama eh, para la cultura maya. Y ojo que no es un libro como lo conocemos nosotros con hojas, no, acá en América en ese tiempo no existía el papel, sino que simplemente son estos códices, estas piedras con jeroglifos donde están escritas todas estas historias, estas aventuras. De hecho, hasta el día de hoy todavía no se pueden descifrar 100% los significados, o el significado de los símbolos de los mayas, los jeroglifos, perdón, mayas. Ahora, sí hay dos historias muy famosas en el Popol Vuh que son muy, pero muy conocidas. Y que primero que tiene relación con la creación del ser humano, y el segundo sobre el famoso mito de los hermanos Unapu e Itzbalanque, ¿ok? Y les voy a contar a continuación esta historia. Hace tiempo que no les cuento una historia de mito, así que ahora debo ir con dos cuentos. Primero, el Popol Vuh les voy a contar sobre la creación del ser humano, ¿ok? Según el Popol Vuh cuenta de que estaba todo lo que son el aire, el agua, los ríos, solamente eso y toda esta atmósfera de gases. Y ahí vivían los dioses. Pero los dioses tenían un problema y se sentían cada vez más tristes y más débiles porque no tenían a personas no tenía a nadie, a ningún ser vivo que los adorara. Por ende comenzaron a crear el mundo y entre esto crearon simplemente la vegetación, ¿cierto? Las plantas, comenzaron a crear los distintos seres vivos. Las plantas primero, después los animales, ¿cierto? Aumentaron las montañas y crearon todo el mundo tal cual lo conocemos. Los dioses, ¿cierto? Se dieron cuenta que habían creado algo muy lindo, pero aún así estos seres vivos que ellos crearon simplemente tampoco los adoraban. ¿Por qué? Porque las plantas eran seres inmóviles y los animales no tenían la dotación de la inteligencia. Por ende quisieron crear seres, ¿cierto? Que pudiera, ¿cierto?, tener esta capacidad de poder adorarlos. Y crean al ser humano, el primer ser humano, pero los primeros seres humanos fueron creados de barro. Y se dieron cuenta, después de mucho tiempo, que estos seres humanos que eran creados de barro simplemente eran más torpes en su actuar, ya de que no tenían inteligencia, por ende no adoraban a los dioses. Los dioses muy molestos, ¿qué fue lo que hicieron? Simplemente enviaron un gran aluvión, ¿cierto? Y como los seres humanos eran de barro, el barro, usted sabe lo que le pasa con el agua, se disolvieron. Pasó eso y los dioses mayas nuevamente comenzaron a pensar, ya, ¿de qué podemos crear al ser humano? Y al segundo ser humano que crearon lo crearon de madera.
¿Qué es lo que pasó? Pero al ser humano de madera lo dotaron de inteligencia. ¿Cuál fue el problema? Es que estos seres humanos de madera y que tenían inteligencia comenzaron a maltratar a los animales, ya que debido a la inteligencia se sentían superior hacia estos seres. Tenían la inteligencia, pero no tenían la sabiduría. Por ende, los dioses mayas, muy enojados al ver cómo estos seres humanos de madera maltrataban a los animales, ¿cierto? Le envió una lluvia de fuego, ¿cierto? Para destruir a todos los humanos de madera. Se dice que algunos seres humanos de madera se escondieron en los árboles y que después ellos se transformaron en los monos, ya en estos monos que andan en los árboles. Por último, el ser humano, perdón, los dioses, al ver que ya había creado dos seres humanos, estaba buscando otro material, ¿cierto? Otra especie para poder crear al ser humano y simplemente los creó de trigo. Y a este ser humano sí le incorporó la inteligencia, pero también le incorporó la sabiduría. Y estos seres humanos sí eran inteligentes, sí cuidaban a los animales porque eran muy sabios y sí adoraban a sus dioses. Por ende, la creación estaba terminada. ¿Se entiende? Ese es el famoso mito de la creación del ser humano de los mayas. ¿Qué es lo más importante del mito? Es que la importancia que tiene el trigo para los mayas. O sea, ellos pensaban que ellos estaban hechos de trigo. Imagínense lo fundamental que era este alimento para los mayas. Y por eso adoraban, ¿cierto? Un poco a este material, ¿cierto? A lo que es el trigo, pues tienen su dios de la agricultura. Y ahora, ¿por qué es importante el trigo? Simplemente porque les proporcionaba el alimento, era el alimento fundamental que tenían los mayas, y lo cuidaban tanto y era tan especial para ellos que ellos creían que ellos, el ser humano, estaba hecho de trigo. Ese es el primer mito que sale en el Popol Vuh sobre la creación del ser humano. Espero les haya gustado. Vamos con el segundo mito, que es de los famosos hermanos Unapu e Itzbalanque. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en este mito? Tenemos, ¿cierto?, el universo, ¿ya? Tenemos el cielo, el mundo terrenal y el inframundo. Y habían dos hermanos, ¿ya?, que se llamaban de este mismo nombre, Unapu e Itzbalanque, y a ellos les gustaba mucho jugar al juego de pelota. Pero el problema es que justo ellos jugaban arriba, ¿ya?, del inframundo, de un nivel que se llamaba el Xibalbá. Se llamaba el Xibalbá. Recuerden que le dije que el inframundo tiene 7 niveles hacia abajo. ¿Ya? El nivel más cerca se llama el Xibalbá. Y aquí es donde vivían algunos dioses del inframundo. Por ende, a los dioses del inframundo les molestaba que ellos estuvieran cometiendo ruido de alguna forma, realizando el juego de pelota. Muy molestos los dioses en el Xibalbá llamaron a estos famosos dos hermanos, y en su camino hacia el inframundo simplemente los perdieron, se separaron y los dioses mataron a uno de ellos, ¿cierto? Mataron a Unapu y su cabeza la dejaron, ¿cierto?, colgada en un árbol dentro del Xibalbá, el inframundo. Justo se dice que iba pasando una doncella y esta cabeza escupió a la doncella y con ese escupo dejó a esta mujer embarazada, la quien por estar embarazada en el inframundo, los dioses la expulsaron del inframundo hacia el mundo terrenal. En el mundo terrenal nuevamente tuvo de hijo a dos gemelos y los bautizó con el mismo nombre de los hermanos anteriores, en este caso de sus padres y su tío, y los bautizó bajo el nombre de Unapu e Itzbalanque nuevamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Simplemente estos dos hermanos nuevamente eran muy buenos para el juego de pelota y estaban jugando a la pelota nuevamente en el mismo sitio arriba del Xibalbá. Los dioses nuevamente del inframundo, muy pero muy enojados, quisieron hacer la misma trampa con estos muchachos y los llamaron a jugar al inframundo. Pero estos dos hermanos salieron mucho más inteligentes y pasaron todas las pruebas del camino que le habían otorgado los dioses, ¿ok? Llegaron donde estos dioses al Xibalbá y realizaron el famoso juego de pelota en donde los hermanos ganaron. Pero los dioses, muy enojados, ¿cierto?, porque perdieron el famoso juego de pelota, los desafiaron a un nuevo juego, pero esta vez no jugaron con una pelota, sino que jugaron con la cabeza, ¿cierto?, del papá de estos hermanos que estaba colgada en el árbol. Los hermanos muy anodados al ver que estaban jugando con la cabeza y con el afán y se dieron cuenta obviamente que su padre había sido asesinado por estos dioses, muy enojados
pusieron su máximo esfuerzo para poder ganar ese juego de pelota. Y nuevamente le ganaron el juego de pelota a estos dioses del inframundo. Pero esta vez los hermanos agarraron a los dioses y los llevaron al nivel más bajo del inframundo. Por ende, desde ahí los dioses ya nunca más podrían molestar, ¿cierto?, a los seres que estaban en el mundo terrenal. Fue tan importante esta labor que lograron, que aparte de vengaron a su padre, que ellos al volver al mundo terrenal simplemente se elevaron a los cielos y Unapu se transformó en el sol e Isbalanque se transformó en la luna. Los mayas desde ahí adoran a estos dos hermanos, ¿cierto? Al dios sol y, y a la diosa luna. Y cuando atardece, ¿cierto? Y el sol se esconde detrás de las montañas, significa, y los mayas entendían, de que Unapu iba bajando al inframundo para enfrentar nuevamente al juego de pelota a los dioses, y así, ¿cierto? Isbalan que subía, y así, y si Unapu ganaba, ¿cierto? El juego, nuevamente volvía al otro día. ¿Con qué relacionamos este mito? Simplemente con el paso de los días, el día, la noche, el día, la noche. Por ende, todos los días Unapu bajaba, ¿cierto?, a jugar el juego de la pelota, al otro día subía porque había ganado el juego de pelota. Y así era sucesivamente en un juego eterno, una competencia eterna del juego de pelota entre estos hermanos y los dioses del inframundo. ¿Se entiende? Espero les haya gustado los mitos. Sé que no es lo mismo contarlo aquí a través de un celular que con ustedes. Yo ya cuando estoy con ustedes le pongo más color en el mito, ¿cierto? Pero bueno, buena pena. Eso entonces con la religión de los mayas, chicos, lo que más me interesa que comprendan de que ellos eran politeístas, ¿cierto? Que sus dioses los representaban de forma zoomorfa, que sus dioses estaban inspirados, ¿cierto?, en fenómenos naturales y que toda la vida cotidiana de los mayas radicaba o giraba en torno a sus dioses, ¿ok? Tenían su visión del universo con un universo dividido en tres partes, el cielo, el mundo terrenal y el inframundo, y que tenían todos estos rituales, ¿cierto?, para adorar a sus dioses, especialmente el sacrificio y el juego de pelota. Recuerden que yo les comentaba que el juego de pelota era una actividad religiosa y que en el periodo clásico de los mayas los vencedores eran sacrificados a los dioses, pero en el periodo postclásico los perdedores eran sacrificados a los dioses. Y por último, que ellos tienen un libro sagrado que no es un libro así tal cual lo conocemos, sino que son tabletas de madera de arcilla, los códices, en donde ellos cuentan todos sus mitos religiosos y entre ellos los más conocidos, ¿cierto?, la creación del ser humano y los hermanos gemelos Unapu y Isbalanque. Este libro se llama el Popol Vuh, ¿ok? Eso, chicos, bueno, la tarea era la página 81 que se la di la semana anterior. Por ende, los que tienen la página 81 realizada esta semana tienen descanso. Los que no la realizan, y de todas formas la vamos a revisar, ¿cierto?, para los que la hicieron. Dice: imagina que eres maya, lee la situación y escribe al dios que deberías pedirle ayuda. Dice: acaba de plantar nueva cosecha y necesita mucha lluvia, simplemente tenemos que pedirle ayuda al dios Chak. Después dice: eres un joven estudiante maya y te cuesta mucho escribir códices, simplemente a Itzamna. Eres una tejedora de la que se ha perdido su tela y necesita encontrarlo, le pedimos ayuda a Ichel. Dice: tu ciudad ha estado en guerra con la otra ciudad, simplemente le pedimos ayuda a Ektra. Dentro de estos dioses, insisto, Kukulkan es otro dios muy, pero muy importante, ¿ok? La 2 dice: realiza una ficha de investigación sobre el juego de pelota, considerando cómo se jugaba el material de la pelota y características de la cancha. A ver, muchachos, simplemente pueden buscar una imagen y pegarla. Ya como las pelotas generalmente eran realizadas eran de cuero. Ya cómo se jugaba, se pegaba solamente con la cintura y tenían que pasar, ¿cierto?, esta pelota por un aro, ¿ya? Hay un video muy bueno en YouTube sobre el juego de pelota real que se hace hasta el día de hoy. A modo de turismo se los voy a juntar también con este video para que realicen las dos, ¿ok? Eso, muchachos, chicos, que estén muy bien. Les adjunto el PowerPoint también. Un abrazo, saludos a todos. Chao, chao, chao. Se cuidan.